Buenas noches, mi nombre es Islen Alejandra Torres Rodríguez, estudio en la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Vengo a socializar un tema de acción solidaria que se realizó para identificar la atención en salud a la población discapacitada. Se realizó una encuesta a 15 personas y la introducción es identificar una acción solidaria a la población discapacitada, donde se aplicó unas encuestas con el fin de analizar la atención en salud que reciben estas personas para saber su situación frente al sistema de salud y sus beneficios. Además, se identificó el tipo de discapacidad que cada persona padece por medio de las encuestas, como es el medio de sustento, si tiene personas a cargo, y demás factores que son determinantes para analizar la situación de este tipo de población vulnerable que viven el día a día. Fueron en total 21 preguntas y se empezó con la primera pregunta, es midiendo la edad de la población discapacitada. La primera pregunta, que es el indicador con mayor índice, con el 27%, que es de 20 años o más. En el segundo indicador, con el 20% de 30 a 39 años. En el segundo indicador, de 21 a 29 años, con un 14%, y rango etario del 13% entre 60 años o más, 50 años a 59 años, de 40 años a 49 años. El género, en primer lugar, está el sexo femenino con un índice del 53%, el sexo masculino con un índice del 47%. El estrato socioeconómico en un rango mayor del 60% en nivel 1 y en el rango segundo con un 40% de índice. En el estado civil, el indicador mayor fue el del 33% de unión libre. En el segundo lugar estuvo soltero del 27% y rango etarios del 20% viudo y casado. Nivel de escolaridad, el rango mayor fue bachillerato en 34%, seguido en rango etarios bachillerato y técnico, y rango etarios universitarios y primarias con el 13%. Municipio de residencia, contestaron el 100% que la población vive acá en el municipio. Se les preguntó si desarrollaban alguna actividad que generara ingresos. El 60% respondió que sí y el 40% respondió que no. Los resultados de indicadores de discapacitados sobre personas a cargo. El 67% respondieron que sí tenían personas a cargo y el 33% respondieron que no tenían personas a cargo. Tipo de discapacidad sensorial y la comunicación que representa. El indicador con mayor índice y rangos etarios del 23% en debilidad auditiva, debilidad visual y mudez. En segundo lugar, ceguera, y en tercer lugar, en rangos etarios, el 8% en sordera y hipocausia. Tipo de discapacidad motriz que presentan. En número 1, con rango etario del 33%, con secuela de poliomielitis y discapacidad motriz o discapacidad motora. En segundo lugar, con rangos etarios del 17%, en paraplegia seguido de cuadraplegia. Régimen de afiliación respondieron el 13%, que están afiliados al régimen subsidiado, seguido del contributivo con el 27%. ¿Con qué frecuencia solicitan citas médicas a su EPS o de manera particular? El 100% respondieron que más o menos cada mes. Cuando solicitan una cita para medicina general, ¿cuánto se demoran para ser asignada? En primer lugar, con el 47% en 8 a 11 días. En segundo lugar, con rango etarios en 4 a 7 días y de 12 a 30 días. Y en tercer lugar, en 13% en más de un mes.
El tiempo que espera desde que le asignan la cita hasta el día que lo atienden el médico, ¿cómo le parece a la persona discapacitada la atención? Largo con un 34%, seguido con rango etario del 20% muy largo y no lo sabe, no responde. Y en tercer lugar, con rango etario corto con un 13% y muy corto el 13%. El día de la cita, el tiempo que debe esperar desde que llega al consultorio hasta el que el médico la atiende es con un 53% menos de una hora y un 47% de 1 a 2 horas. El tiempo que debe esperar desde que llega al consultorio hasta que el médico la atiende le parece muy largo con un 40% y largo con un 60%. Cuando solicita una cita con medicina especializada, generalmente se le asigna para ser atendido en primer lugar con un 53% en 2 meses, en segundo lugar con un 47% en un mes. El tiempo que debe esperar desde que llega al consultorio hasta que el especialista le atiende es, en primer lugar con un 46% de 1 a 2 horas, en segundo lugar con rangos etarios del 27% de menos de 1 hora y de 3 a 4 horas. El tiempo que debe esperar desde que llega al consultorio hasta que el especialista le atiende le parece, en primer lugar, largo con un 47%, en segundo lugar, muy largo con el 40% y el 13% no sabe, no responde. Cuando solicita los medicamentos ordenados por su médico, generalmente la entrega es, en primer lugar, con el 40% de 15 a 30 minutos, en segundo lugar, del 27% de 5 a 15 días, en tercer lugar, de 1 a 5 días con el 20% y en el cuarto lugar, en índice de 13% en el mismo día. El tiempo que debe esperar para que la entrega de los medicamentos como le parece a la persona discapacitada, en el primer lugar, en 40% largo, en el segundo lugar, 47% largo, muy largo, en el tercer lugar, 13% no sabe, no responde. Entonces, los hallazgos más relevantes, en la primera pregunta, el tiempo que debe esperar para ser atendido por el médico, ¿cómo le parece a la persona discapacitada? Los índices de respuesta según la población discapacitada, con un mayor índice de respuesta fue el 60%, seguido de largo y con el 40% de muy largo. La segunda pregunta fue, ¿cuándo solicita una cita con medicina especializada? Generalmente se la asignan para ser atendido. La variable cuando solicita una cita de medicina especializada está distribuida de la siguiente manera, con un mayor índice de respuesta del 53% en respuesta de 2 meses, seguido de un índice del 47% en un mes. La tercera pregunta, ¿cuándo solicita los medicamentos ordenados por su médico? Generalmente la entrega es, en primer lugar, con un índice mayor del 40% de espera entre 15 a 30 días, en segundo lugar con un índice de 27% de la solicitud de 5 a 15 días, en tercer lugar con un índice del 20% con la solicitud es de 5 a 15 días y finalmente la menor respuesta fue del 13% en la entrega del mismo día. Y la última pregunta, con más hallazgo, fue el tiempo que debe esperar para la entrega de los medicamentos, ¿cómo le parece a la persona discapacitada? La variable del tiempo que debe esperar en la dispensación de los medicamentos les parece que está distribuida de la siguiente manera. En el primer lugar, el mayor índice de respuesta fue el 47% muy largo. En el segundo lugar, el índice del 40% largo y finalmente un índice del 13% no saben, no responden. Entonces, las recomendaciones es orientar y capacitar a la población sobre los procesos que deben realizar paso a paso para la orientación de cada servicio, ya que muchas veces la desinformación limita a estas personas a realizar sus diligencias oportunamente y a raíz de esto ocurren las citas con medicina general o otro especialista se demoren en ser asignadas como fueron en las respuestas en los encuestados. Tener disponibilidad en citas para este tipo de población como opción de prioridad para cuando se acerquen, se les asignen de forma rápida y oportunamente. Velar en los centros de salud para que este tipo de población tenga calidad en la atención en salud de cada especialidad y servicio que estas personas lleguen a buscar. En caso dado que el especialista no se encuentre o no esté en disponibilidad del servicio, tomar los datos del paciente y apenas esté la disponibilidad del servicio, sean los primeros en llamar y dar la asignación de las citas. En cuanto a los medicamentos, según la resolución 1604 del
13 hace referencia a que los medicamentos que lleguen a ser faltantes o pendientes a un paciente, estos deberán ser entregados en máximo de 48 horas a las puertas de su casa. Entonces, la recomendación es que cumplir la norma. Y la pregunta, ¿con qué frecuencia solicitan las citas a su EPS? Responden que es una vez al mes, entonces tener un stock para este tipo de pacientes y no dispensarlos para otro tipo de población. Y las conclusiones fue que se aprendió a conocer la problemática de los discapacitados y se conoció la norma sobre la dispensación de los medicamentos, que es 48 horas, que se debe cumplir no solo para los discapacitados, sino para cualquier tipo de población. Gracias.